dentro del tema general, la espiritualidad de la cruz, y el último tema que estábamos viviendo, que era ya aterrizar en lo que es la espiritualidad de la cruz, estábamos viendo el tema de Jesús sacerdote y víctima. Les recuerdo que anterior a este tema de hoy nos centramos en la primera parte, Jesús sacerdote. Eso fue en donde nos centramos. Y ahora nos vamos a centrar en la segunda parte, Jesús víctima. A modo de... Son dos elementos que no se pueden separar, naturalmente, constituyen una unidad, pero nosotros, para entenderlo mejor y por tiempos, hemos preferido separarlos, aunque siendo todos muy conscientes de que es una misma realidad. No es Jesús sacerdote y después víctima, sino que el sacerdote, como sabemos, es la víctima. Entonces, es una misma realidad. Solo que, como digo, nosotros las separamos para entenderlas, ¿no? Porque nuestra mente está hecha así y necesitamos separar las cosas para comprenderlas. Les recuerdo el objetivo general de este tema, que es de Jesús sacerdote y víctima, será profundizar en el misterio de Jesús sacerdote y víctima a fin de seguir su ejemplo y con ello reforzar nuestra vivencia y nuestro carisma particular de la espiritualidad de la cruz, que es la dimensión sacerdotal y victimal, ¿no? Ese es el objetivo el gran objetivo de este tema. Y decíamos que la intuición central es, pues, en la espiritualidad de la cruz, la intuición central es Cristo, sacerdote y víctima. Y decíamos que eso era lo medular, la esencia, la columna vertebral de la espiritualidad de la cruz, ¿no? Y desde aquí se deriva todo. Es el tinte, es el color de la espiritualidad de la cruz, ¿no? Si en los franciscanos, por decir algo, es la pobreza, en nosotros Cristo, sacerdote y víctima. Si en los dominicos es la enseñanza, en nosotros Cristo, sacerdote y víctima. En fin, es como lo medular, ¿no? Lo difícil o lo que pueda causar malentendido es precisamente la palabra víctima, porque se puede entender mal, ¿no? Y además a lo largo del tiempo y de nuestra cultura adquiere connotaciones negativas, ¿no? Cuando decimos víctimas, pues podemos pensar a lo mejor en las víctimas del terrorismo, ¿no? O las víctimas del holocausto, ¿no? O si atornillamos un poquito más, vemos que incluso en la espiritualidad cristiana se ha deformado la palabra víctima, ¿no? Uniéndola a, a una concepción negativa y pesimista del ser humano, ¿no? Que suena a dolorismo, ¿no? Hoy la teología actual no habla de eso. La teología actual, cuando habla de víctima, la asocia a la donación, a la autodonación, a la autoentrega, a la ofrenda, al sacrificio, pero sin esas connotaciones negativas de la que estamos hablando y que desgraciadamente tintan mucho, como por ejemplo esa fotografía aparece ahí, me parece que son los de Ixtapa, ¿no? En la Semana Santa de Ixtapa. Eso es una barbaridad, eso es una barbaridad, ¿vale? Y además haciéndose público, ¿no? Sin embargo, en la espiritualidad de la cruz estamos llamados a seguir a Jesús, sacerdote y víctima, ¿no? Pero superando esas referencias negativas del término, porque la palabra víctima en la espiritualidad de la cruz es tremendamente positiva, en el sentido auténtico de ser víctima al estilo de Jesús. Es y es en donde queremos profundizar hoy. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por Jesús víctima? Ya de lleno en el tema de ahora. Y
tengo que hacer referencia a lo que ya hablamos en sesiones anteriores, cuando hablábamos del Antiguo Testamento. Hablábamos, en la primera parte de este tema, cómo en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento estaba organizado el culto de una manera muy específica. Y el autor de la carta a los Hebreos describe el culto del Antiguo Testamento. La carta a los Hebreos, como saben, es Nuevo Testamento. Pues bien, describe el culto del Antiguo Testamento con una claridad de cómo estaba organizado, ¿no? Y está atento, en la carta de los Hebreos se nos habla que está atento al, ya lo hablamos, a ese sistema de separaciones, ¿se acuerdan, no? Hablamos que el sacerdote debía de ser de una tribu especial, no solamente eso, sino que tenía que ser de una familia especial, y no solamente eso, sino que en la familia especial tenía que haber un sacerdote que entrara él solo al templo, digo, a la parte más santísima del templo, no podía entrar nadie más, en fin, era todo un sistema de separaciones que separaban el culto, como habíamos visto, del pueblo, ¿no? El pueblo estaba separado, ¿no? Y después había una serie de reglamentación de las ceremonias que aún marcaban mucho más todas esas separaciones. Bien. Es entonces cuando el autor de la carta a los Hebreos da un juicio de todo ese culto del Antiguo Testamento. Y dice que además que afecta al conjunto del sistema. Y el juicio es negativo. Es una constatación de una impotencia y de un fracaso, el culto del Antiguo Testamento. El autor de la carta a los Hebreos se fija en que en el Antiguo Testamento existía, ¿se acuerdan? La primera tienda, ¿no? Era como se llamaba la tienda del santo, que conducía a una segunda tienda más interior, separada, que era la tienda del Santísimo, el Sancta Sanctorum. Y una vez terminada la ceremonia, todo volvía a encontrarse exactamente en el mismo sitio en que estaba antes de comenzar la ceremonia. Todo volvía al mismo lugar. Seguía estando prohibida para el pueblo la entrada en el edificio sagrado. Los sacerdotes no podían penetrar más que en el santo, y el propio sumo sacerdote el que tenía que aguardar todo un año para volver a entrar al santo de los santos. En fin, y todo luego, después de todas esas separaciones, de acabada la ceremonia, todo volvía al mismo sitio. Todas estas prohibiciones demostraban que no había llegado a establecerse una mediación continua, perenne, íntima, entre Dios y el ser humano. Y esta es la lucidez de la carta del autor de la carta a los Hebreos. Se había llegado en el Antiguo Testamento a un callejón sin salida. El sistema de las separaciones rituales resultaba ineficaz. Y da cuenta de este fracaso porque el que oficia no era una persona transformada, no era un ser perfecto, continuaba siendo lo que era. Es con Jesucristo que la situación se endereza, haciendo el culto de Cristo eficaz. ¿Qué es lo que se persigue? Cuando digo eficaz, ¿qué es lo que se persigue? La unión íntima, constante, perenne del ser humano con Dios. Y esa eficacia solo se realiza con Cristo. Era necesaria la transformación, era necesaria la perfección, como algunas otras
traducciones dicen en la carta a los hebreos la consumación de quién oficia, ¿no? La transformación. Esta transformación se ha conseguido gracias a la docilidad completa de Cristo. En la oración y en el sufrimiento. Jesús es perfecto, el perfecto. Jesús es el transformado. Jesús es el consumado. Cristo efectivamente se ofreció a sí mismo. Luego aquí no se está hablando, fíjense bien, de un sacrificio ritual. Ahí está. No se está hablando de un sacrificio ritual. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran rituales. Sin embargo, Cristo no ofrece algo distinto de sí. Cristo se ofrece, como se hacía en el Antiguo Testamento, Cristo se ofrece a sí mismo. Se trata de un sacrificio personal, lo que se dice un sacrificio existencial, de toda mi existencia. No es un sacrificio ritual, como se deduce de toda la vida de Jesús, como se deduce de la institución de la Eucaristía, como se deduce del episodio de Getsemaní, como se deduce del episodio de la cruz, ¿no? Cristo no se mató evidentemente a sí mismo, no estamos hablando de eso. Cristo fue condenado y ejecutado, pero su vida la dio él, como sabemos. Para él, el suceso del Calvario, efectivamente, tiene un elemento pasivo, tiene un elemento de pasividad, por eso hablamos de pasión. Cristo padeció, ¿no? Tiene ese elemento pasivo. Lo mismo que las expresiones ser rebajado, es un elemento pasivo, ¿no? Ser probado, ser hecho perfecto. Sin embargo, esa pasividad se hizo paradójicamente la ocasión de la actividad más eficaz que se puede concebir. Porque por su forma de soportar los sufrimientos y la muerte, Cristo fue sumamente activo en su pasión y realizó una obra de transformación positiva que supera incluso, fíjense ustedes, al hecho de la primera creación del universo. Esa acción positiva de Jesús superó incluso, por poner un ejemplo, la creación del cosmos. Y esta obra es un sacrificio. Recuerden lo que hablábamos el otro día. Sacrificio es hacer sagrado. Sacrum facere. Hacer sagrado. Es un sacrificio en el sentido pleno de la palabra. Es decir, es una transformación mediante una comunicación íntima con Dios. Es el hacer sagrado. Cristo se sacrificó a sí mismo. Fue a la vez un sacrificio pasivo, porque lo padeció, pero también activo, porque él lo quiso. El que era ofrecido y el que ofrecía, es decir, la víctima y el sacerdote, es una sola persona. Como era además Cristo, como era sin tacha, sin pecado, Jesús no tuvo ninguna necesidad, como se hacía en el Antiguo Testamento, de buscar un suplemento, algo o alguien que lo supliera.
que es lo que se hacía en el Antiguo Testamento, una víctima sacrificial, pudo presentarse personalmente con la certeza de que iba a ser aceptado por el Padre. Él mismo, su existencia. En el Antiguo Testamento, el sacerdote que ofrecía el sacrificio y la víctima ofrecida eran dos realidades distintas. Sin embargo, esta distinción quedó abolida en el Nuevo Testamento con Cristo Jesús, porque Él es el sacerdote y Él es la víctima. En Él se identifican. Por eso decía al principio que no lo podemos separar, pero en fin, lo hacemos con ánimo de entendernos, de poder acercarnos a la misma realidad, ¿no? Dice la carta a los Hebreos que Jesús, por el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo inmaculado a Dios, en el sentido que estamos hablando, ¿eh? Jesús es el sacerdote de su propio sacrificio. Es la víctima que él mismo ofrece. Y porque no basta con tener una víctima digna de ser ofrecida a Dios, digamos que ese es el aspecto pasivo, sino que ha de haber además un sacerdote capaz de ofrecer, es decir, de hacer subir a la víctima hasta Dios, es el aspecto activo del sacrificio. Cristo fue ese sacerdote capaz, porque tuvo con él al Espíritu Santo, al Espíritu Eterno, que le dio la fuerza, por así decirlo, lo que hablábamos al principio, esa fuerza ascensional, ¿no? De llegar al Padre, ¿no? En nuestro texto, que acabo de decir, de la carta a los Hebreos, el Espíritu Eterno ocupa el lugar que tenía en los sacrificios el fuego. ¿Eh? Esa es la simbología, ¿no? En la entrega del sacerdote que es Cristo, de la víctima que es Cristo, el fuego donde se hace esa entrega es el Espíritu Santo, que es el único capaz de realizar la transformación. La fuerza del Espíritu se manifestó de dos maneras, estrechamente ligadas entre sí. Por un lado, inspirando a Jesús, dice la carta a los Hebreos, inspirando a Jesús una adhesión perfecta a la voluntad de Dios, y por otro lado, llevándolo a la solidaridad fraternal con todos nosotros. Fíjense los dos aspectos, ¿eh? La unión de estos dos amores marca profundamente la ofrenda sacrificial existencial de Jesús, que no ritual. Por lo tanto, si le preguntan, ya lo dijimos la otra vez, ¿fue la muerte en la cruz un sacrificio ritual? Ustedes tienen que responder no. No, porque el sacerdote y la víctima es una misma realidad, es la existencia de Jesús. Por tanto, Jesús ofrece a su Padre no la sangre de las víctimas, como los sacerdotes de la antigua ley, ya que estos sacrificios no resultaron, como dice el autor de la carta a los Hebreos, eficaces para borrar el pecado, porque todo volvía a estar como antes. Y no borraba, no eliminaba la separación entre Dios y el ser humano. Todo volvía a estar como antes. Jesús ofrece su propia vida, convirtiéndose en una ofrenda agradable a Dios, ya que es una víctima pura, sin mancha, como Él las exigía ya desde el Antiguo Testamento. Dios Padre exigía eso.
Y es allí donde se sitúa el ser víctima. Sacerdote, que ya lo hemos visto la semana pasada, la otra vez, pero el ser víctima en la espiritualidad de la cruz. De ahí la cadena de amor. Como, que ya lo veremos, como expresión de la pureza exigida a la víctima que se ofrece. Cuando decimos, ¿cuál es el centro de nuestra espiritualidad? Cristo, sacerdote y víctima. ¿Cómo se vive? Cadena de amor. ¿Qué es lo que persigue la cadena de amor? Precisamente que este movimiento del ser sacerdote y víctima se haga con la pureza de vida en el Espíritu Santo. Bueno, ¿cuáles son las características del ser víctima, del ser de Cristo Jesús víctima? Vamos a ver algunas de ellas. Algunas, por supuesto, no todas, ¿no? La primera característica de Jesús víctima, tomar la cruz. Los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, lo resumen en una profunda sentencia donde queda patente este riesgo de tomar la cruz, este ser víctima, esta donación y entrega, que sin embargo, paradójicamente, acarreará el logro de la vida. El perder resulta que es ganar. Y los sinópticos lo ponen en esta sentencia. Si alguno quiere venirse conmigo, que reniegue de sí mismo, cargue con su cruz y entonces me siga. Porque quien quiera poner a salvo su vida, paradójicamente la va a perder. En cambio, el que pierda su vida por causa mía, o paradoja, la pondrá a salvo. Estos son los sinópticos y Juan recoge la misma idea en esta frase. El que ama su vida, en realidad la pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo, la guardará para la vida eterna. Sinópticos y Juan ponen el acento en tomar la cruz. Y es que Jesús, que empleaba siempre muchas paradojas y metáforas escandalosas para indicar lo que significaría y lo que significa negarse o renegar de uno mismo, decirse no como centro de la propia existencia, a nosotros mismos, lo hace con tal radicalidad y severidad que ese compromiso podría ser comparado con la más atroz y humillante de las muertes, la que es la cruz. Por eso lo relaciona con la cruz. El seguir a Jesús es un descentramiento tan íntimo y tan radical que es comparable con la cruz. Por eso dice, si alguno quiere venirse conmigo, que tome la cruz. Se refiere a eso. Porque lejos de una visión light de Jesús, de un Jesús romántico, con los ojos azules, con el pelo largo y bonito, y cara agradable y dulzón, que sermoneaba por los caminos y hacía bien a los pobres, está la realidad del inicio de su misión. Tras la muerte, ¿se acuerdan? Violenta de Juan el Bautista. La realidad de su propia muerte, violenta en la cruz, y la vivencia de conflictos con la rígida sociedad israelita del siglo I. La historia demuestra que Jesús fue un profeta radical, que anunció un drástico cambio de los corazones, lo que desencadenó contra él toda la brutalidad del poder de la época.
En tal contexto dramático y real, no extraña, por tanto, que seguir a Jesús por tal camino supuso un riesgo real para los discípulos, tal como demostró la historia con la muerte violenta de algunos de sus primeros discípulos, como lo describen los Hechos de los Apóstoles. El sentido último, ¿qué significa tomar la cruz? ¿Qué significa ese renegar de uno mismo? En el sentido de ser víctima, del que estamos hablando. Pues el sentido último es, lo que decía antes, la paradoja evangélica de ir a la ganancia por el extraño camino de la pérdida, que es un camino, el único, que Jesús conoce. Jesús no conoce otro camino. Es un camino que no se puede edulcorar, que no se puede suavizar, que no admite atajos, que no admite componendas. Es un camino radical. ¿Y en qué, por dónde pasa ese camino? Fíjense, creo que ya lo hablamos otra vez, pero os lo vuelvo a comentar para situarnos en el contexto que estamos hablando. Les había dicho en una ocasión, creo, que la vida espiritual es como una Y, como una Y, que tiene dos brazos. Hay un camino y en un punto determinado el camino va hacia la derecha o el camino va hacia la izquierda. Si el camino va hacia la derecha, pues puede ser un cristiano que va a misa los domingos, que reza, que a lo mejor perteneces a alguna asociación cristiana o a algún grupo de una parroquia, y punto. Y ya está. Y así pasa la vida. O si vas por el otro camino y te haces santo y sigues el camino de Jesús. ¿Qué es lo que hay en el centro que hace que puedas ir para un lado o para otro? Justamente el negarse a sí mismo. Justamente el ser víctima. Para andar por ese camino de salvación, el discípulo debe empezar por renegar de sí mismo, por negarse a sí mismo. Hoy, psicológicamente y teológicamente se habla de trascender el ego, el yo egoico. O como si se quiere, domar el deseo. Es decir, superar ese determinismo que nos ata a nuestras propias pulsiones y deseos que arrastran a la persona. La negación de sí mismo no indica un desprecio hacia mi ser personal, sino al contrario, una potenciación de mi ser personal que está por encima de mis instintos y pulsiones. Mi papá, cuando yo era pequeño, me decía, Eduardo, eres como un animalito, funcionas por instintos. Bueno, pues eso. El no funcionar por instintos. No funcionar por mis pulsiones. A diferencia de otras sabidurías antiguas que propugnan el abandono del mundo, el llegar ¿cómo se llama? Al karma, no sé cómo se llame. A diferencia de esas sabidurías, la enseñanza y la práctica de Jesús fueron desde tales que valoraron perfectamente el mundo y la vida de las personas. Jesús no se retiró como un ermitaño y se aisló
de su mundo y de sus hermanos y de su sociedad. Vivió entre la gente, pero señaló que vivir no puede consistir, vivir, entre comillas y en mayúscula, no puede consistir en hacer lo que uno quiera, lo que uno le apetezca, lo que dicte mi ego, sino que hay que optar por el amor que Dios es y que cada uno es, y que nuestro ser auténtico está precisamente, se encuentra precisamente trascendiendo al ego y llegar a amar con el mismo amor que Dios ama, es decir, donándose a uno mismo. Eso es lo que la sexta regla de la cadena de amor habla con abstraerse de uno mismo. Se refiere a eso. Por ello, quien quiera seguirle por el camino de la vida deberá cargar con su cruz. El discípulo deberá hacer su propio camino que coincidirá con el de Jesús. Entregarse a sí mismo, seguir a Jesús, estar con él, implica acompañarle y entrar con él en el reino, que más que un lugar es una dimensión existencial. Se vive en el reino cuando existencialmente vivimos como Jesús. Y quien entra en el reino se convierte en donador de su propio ser, sin esperar nada a cambio. Se rebaja de su rango hasta hacerse como Jesús en la última cena, que lo explicitó plásticamente lavando los pies, como el último de su rango, como un esclavo, como un servidor. Jesús relativiza toda norma y comportamiento que no sirva al amor. Toca a quien no debe tocar, habla con quien no debe hablar, se identifica con los postrados, se identifica con los pecadores y con los marginados y proclama que lo que perpetúa la postración del ser humano debe cambiar. Jesús hizo eso. Los discípulos, nosotros, deberemos también hacer como propio eso. Y eso va a encontrar oposición, rechazo y pérdida. En primer lugar, por mi yo egoico. En segundo lugar, por la sociedad en la que estamos sumergidos. Eso es cargar la cruz. Y como les decía, no hay camino alternativo. Jesús nada más que conoce ese camino. Nosotros decimos, no, sí, nosotros seguimos a Jesús. Pues no hay camino alternativo. Y además decimos, desde el principio, desde que nos enseñan en el catecismo, ¿cuál es la señal del cristiano? La señal del cristiano es la Santa Cruz. Se refiere a eso. Se refiere a eso. Cuando decimos que la señal del cristiano es la Santa Cruz, no estamos hablando de dos palos, uno vertical y otro horizontal. Eso es el símbolo de esto. Sin este significado, ese símbolo se hace insignificante. Que eso es lo que significa la palabra insignificante. Pérdida de significado. La cruz del apostolado, o la cruz que llevamos colgados al cuello, o la cruz que está en nuestro cuarto, se hace insignificante si pierde este significado del que estamos hablando. No hay camino alternativo, por tanto. Quien no esté dispuesto a hacer eso está optando por ganar y no por perder. Está optando por salvaguardar la propia seguridad, las propias ambiciones y deseos egoicos, dejando que las cosas sigan como están, sumidas en esta radical injusticia en la que vivimos, o podemos decir también en este desamor en el que vive el ser humano. A los ojos de mi criterio egoico, de mi yo egoico interior, quien opte por andar su camino como Jesús anduvo el suyo, a los ojos de mi yo egoico, voy a malperder mi vida. Voy a perder la satisfacción de deseos materiales. Voy a perder lo que ansía mi yo más profundo, que es el rango, el honor,
o el aprecio dentro del grupo familiar, del grupo religioso y social, e imperantes, ¿no? Social, de todos esos deseos imperantes que hay en determinados grupos, ¿no?, eclesiales. Su vida, entonces, a los ojos de mi yo egoico, no voy a ser bendecido, en el sentido del Antiguo Testamento. Una persona bendecida era precisamente esa, la que tenía honor, la que tenía rango, la que era considerada, etcétera, etcétera. Pero bajo esa pérdida se esconde la paradoja que hablábamos del Evangelio. Se esconde la paradoja del logro, de la autorrealización personal, de encontrar el sentido de la vida, de que me salgan las cuentas de la vida. Todos lo hemos experimentado. Cuando somos capaces de actuar de esa forma, de esa manera desinteresada e incluso oculta por los demás y por Dios, se hincha nuestro ser en el sentido espiritual positivo. Es decir, encuentro plenitud, felicidad, me salen las cuentas de la vida y como consecuencia de todo obtengo la paz. Bueno, esa es la primera característica, tomar la cruz. La segunda característica de Jesús víctima: amar hasta el extremo de dar la vida por los demás, olvidándose de sí mismo. El amor es el sello característico de Jesús víctima. Sin amor no hay Jesús víctima, y sin amor no hay cruz. Toda la vida de Jesús está impregnada de numerosísimas, ya lo sabemos, manifestaciones de amor, pero al final vemos que por amor ofrece su vida hasta el extremo. Y tanto amó Dios al mundo, dice Juan en el Evangelio capítulo 13, versículo 1, que lo amó hasta el extremo, hasta la entrega de su propia vida, en la más absoluta libertad. Dice Jesús: nadie me quita la vida, soy yo la que la he dado voluntariamente, porque amo. Y el amor, ante todo y por encima de todo, no es un sentimiento, que nos quede claro. A veces decimos: es que no siento nada, entonces no amo a Jesús. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. El amor no es un sentimiento. El amor es, ante todo, la decisión de la entrega de uno mismo a los demás, de estar al servicio de ellos, aunque no sienta nada, incluso aunque sienta lo contrario. Cueste lo que cueste, que ese es el sentimiento, esa es la adhesión de Jesús en Getsemaní. A pesar de todo lo que sentía y de la profunda soledad y oscuridad absolutas, se entregó a sí mismo. Amar al hermano a costa de la propia vida, esa es la exigencia del amor. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Segunda característica del ser víctima. Tercera característica del ser víctima: desgastarse en favor de los demás. Ser víctima, al estilo de Jesús sacerdote, consiste en tener, fíjense bien, una actitud estable de generosidad. Una actitud estable de entrega, servicio y donación que la hace capaz de asumir el peso de las responsabilidades de la vida y de la propia misión. Más aún, se ofrece voluntariamente a llevar la carga de los más débiles. Como dice San Pablo en los Romanos, sabe apoyar al otro en sus dificultades y asume el costo de querer hacer el bien a los demás. El Padre le ha confiado a Jesús la misión de reconciliar a los hombres con él mismo. Y Jesús, antes de que evadir la misión, se entrega generosamente a ella, aún
en la completa oscuridad. Es el sacrificio llevado hasta el extremo. Nosotros debemos de estar alegres y contentos y dichosos, considerados por Dios como dignos de confianza, para que Él pueda encomendarnos la misma misión de su Hijo Jesús, en favor de nuestros hermanos. Debemos saltar de alegría. Y más dichosos aún si el Espíritu Santo nos da la gracia de asumir esta misión y realizarla fielmente, siendo víctimas, con Jesús víctima. Otra característica que se desprende explícitamente de esta es ser solidario con Dios. Jesús es solidario con el deseo, con el proyecto salvífico del Padre. Porque Jesús ama a su Padre y se sabe amado por Él, por eso es que prefiere el proyecto que Dios le propone a cualquier otro proyecto posible suyo. Ser víctima al estilo de Jesús sacerdote consiste también en vivir en obediencia y confianza total en el proyecto de salvación del Padre. Es lo que dice la cadena de amor también, tener a Dios como único blanco de todas mis aspiraciones. De hecho, lo más importante en la actitud de la víctima, de ser víctima de Jesús, no fue el sufrimiento. Eso no fue lo más característico, sino la apertura total y absoluta a la voluntad del Padre. La obediencia es la manifestación del amor. Y Jesús es el sacerdote, como dice la carta a los Hebreos, el sacerdote fiel, que por amor a su Padre se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz, pero por amor a su Padre se hizo obediente. Vivir la obediencia victimal de Jesús implica estar, por lo tanto, en constante discernimiento de cuál es la voluntad de Dios. Y ya les decía en una ocasión que para descubrir cuál es la voluntad de Dios en cualquier situación, lo primero que tenemos que sospechar es del deseo de mi yo egoico. Generalmente, siempre acertaremos en la voluntad de Dios cuando posponemos y nos abstraemos de nosotros mismos. Esa es la forma de descubrir lo que Dios quiere. Ser víctima al estilo de Jesús es hacer por amor siempre y en todo, siempre y en todo, no mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Mi alimento, dice Jesús, es hacer la voluntad del Padre. Yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Y otro segundo aspecto del ser víctima, en este sentido, es ser solidario también con los hombres, colaborar en la salvación del hombre. Jesús, Salvador de los hombres. Eso es lo que hizo puro el acto de Conchita aquel 14 de febrero. Que no se curvó sobre sí misma, como decíamos la otra vez. Jesús es el sumo sacerdote, es la víctima sin mancha, que por solidaridad con nosotros cargó con nuestros pecados, soportó nuestras culpas y fue entregado a la muerte por nuestras rebeldías, dice la carta a los Hebreos. Él se compadece en nuestras flaquezas, porque ha sido probado en todo igual que nosotros. Esta es la solidaridad de Jesús, sacerdote y víctima, dice la carta a los Hebreos. Ha sido probado en todo igual que a nosotros. Jesús, movido por su amor, asume el peso del pecado del ser humano. No cometió los pecados, pero se hizo responsable de ellos por amor a su Padre. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es víctima de expiación
por nuestros pecados. Por tanto, ¿cuáles son las implicaciones de ser sacerdote y víctima según estas características al estilo de Jesús? Ser sacerdote y víctima con Jesús. Pues primero, seguir a Jesús como víctima significa participar de su misión, no de cualquier otra misión, participar de la suya, de liberar las culpas a los demás. Desde Dios, porque lo amamos, nos hacemos solidarios, por tanto, con el ser humano, porque lo amamos, en actitud solidaria. Asumimos, por tanto, las culpas de los demás, buscando su superación y perdón. No rechazaremos nunca, abrazaremos siempre. Y ser víctima, al estilo de Jesús, implica también solidaridad con los más débiles, con los pecadores. ¿Cómo se hace eso? Luchando contra las estructuras de pecado, luchando contra las estructuras de discriminación, luchando contra las estructuras de opresión, contra los mecanismos de empobrecimiento y de manipulación. Eso significa también ser solidario. Y sobre todo implica sentir el anhelo de que la salvación de Dios pueda llegar a todos los hombres. Que eso es lo que decimos con Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos, nuestros hermanos. En concreto, ser víctima indica el seguimiento de Jesús, sacerdote, con un amor que no conoce límites. Un amor dispuesto a cualquier sacrificio. Un amor que toma voluntariamente la cruz. Todo eso es ser víctima en la espiritualidad de la cruz. Fijaros que nos hemos apoyado, ya nos apoyaremos en nuevas sesiones, en la cuenta de conciencia con nuestra madre, pero ahora nos estamos apoyando bíblicamente. Nuestro apoyo es la Sagrada Escritura. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Como hemos visto, por lo que se refiere al sacerdocio en el Nuevo Testamento, lo hemos visto, era una situación en el Antiguo Testamento, una situación muy enmarañada, muy complicada, muy llena de ambigüedades, difíciles de desenmarañar todo ese meollo del sacrificio en el Antiguo Testamento, de los sumos sacerdotes, que además ejercían teocráticamente el poder político. Por eso es que Jesús, cuando ve a la gente, los encontraba como ovejas. Y además dice Mateo, los encontraba extenuados, aplastados, como ovejas sin pastor. Por toda esa situación tan enmarañada. Peor aún, los cristianos, después de la resurrección de Jesús, cuando empezó la Iglesia como comunidad en los Hechos de los Apóstoles, los cristianos chocaban ante ellos con una actitud de hostilidad. Los sumos sacerdotes, como hemos visto en las primeras lecturas de estos días pasados, en que llevaban a los sacerdotes, a los apóstoles ante el Sanedrín, los azotaban, los volvían a echar, encontraban toda esa oposición. Se habían pronunciado en contra de Jesús, los sumos sacerdotes. Lo habían, de ellos partió el deseo de matar a Jesús, de entregarlo a Pilato, manteniendo desde entonces una oposición activa contra la Iglesia que estaban haciendo después de la resurrección de Jesús. Fíjense, por un lado, ese rito antiguo que estaba en oposición con la Iglesia naciente. A este conflicto exterior se añadía un problema de fondo, que podría parecer insoluble.
Y era que, como ya vimos la otra vez, ¿qué relación podía establecerse entre la fe en Cristo Jesús y la institución sacerdotal del templo en aquella época? Recuerden que Jesús estaba en contra de los sacerdotes. Ni por su nacimiento, el de Jesús, ni por su ministerio, ni por su muerte, Jesús se presentaba como sacerdote, ya lo vimos, en el sentido del antiguo de la palabra. Por tanto, imagínense el problema para las primeras comunidades cristianas, es que ni siquiera se le ocurría pensar en que Jesús era sacerdote. Por tanto, la predicación primitiva no lo presentó como tal. En los Hechos de los Apóstoles no se habla de Jesús sacerdote para nada. Lo que él había encargado de predicar su evangelio, a los que había encargado de predicar su evangelio tampoco pensaron en tomar para ellos el título de sacerdote. Los primeros cristianos, Pedro, los apóstoles, en los Hechos de los Apóstoles jamás se concibieron a sí mismos como sacerdotes tampoco. Ya que según la mentalidad de la época, su ministerio no era un sacerdocio al uso del Antiguo Testamento. No estaba vinculado a un edificio sagrado, ni tenía nada que ver con la inmolación de animales, o como en otros ritos de ese género. Y así pues, había una verdadera ruptura entre la nueva fe naciente y el sacerdocio antiguo. Y nadie pensaba en disimular este hecho. Al contrario, era conveniente marcar bien las diferencias, como se marca bien en los Hechos de los Apóstoles. Y entonces, como dijimos la otra vez, surge el problema. ¿Esto se trata realmente de una ruptura total? Que es el problema que se plantea el autor de la carta a los Hebreos. ¿Se trata de una ruptura total? Y así estaba el problema. Los textos del Antiguo Testamento sobre el sacerdocio, textos inspirados por el Espíritu Santo, ¿qué pasa? ¿Que no tenían ya ningún significado para los cristianos? Eso no podía ser. Si han sido inspirados por el Espíritu Santo, no pueden caer en el vacío. ¿Era posible considerarlos en adelante como inexistentes y proclamar que las comunidades cristianas no tenían nada que ver con el sacerdocio? Era un problema. La fe de la Iglesia no se orientó nunca en este sentido negativo. Nunca. ¿Por qué? Porque no podía hacerlo por fidelidad. Porque nosotros creemos en la inspiración del Espíritu Santo también en el Antiguo Testamento. Además, Jesús había dicho, no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Entonces, ¿qué pasa con la institución sacerdotal? Esa fue la genialidad del autor de la carta a los Hebreos. Porque si realmente había que reelaborar la idea del sacrificio, por tanto, y si se reflexionaba en ello, se veía que esto suponía una reelaboración completa de la idea del sacerdocio y del sacrificio. Porque, y esa fue la genialidad, en vez de una ceremonia ritual realizada con la sangre de un animal, había que vérselas con un acontecimiento tremendamente real en la historia humana, en la que Jesús había comprometido todo su ser de hombre en el camino de la obediencia a Dios y del don de sí mismo a sus hermanos
hasta la muerte. En ese sacrificio no era ya una víctima ritual, una víctima animal, la que había sido ritualmente santificada, ritualmente santificada, sino que era el hombre mismo en Jesús el que había quedado transformado. Y esto desde un doble punto de vista a la vez. Había sido elevado a una nueva relación con Dios en la gloria y había adquirido, con la resurrección, y había adquirido al mismo tiempo una nueva capacidad de comunión con el ser humano. Así es como se llevó a cabo la nueva y definitiva alianza. Ya estamos casi acabando. La reelaboración en la carta a los hebreos de la idea de sacrificio ponía por tanto en camino, nos ponía por tanto en camino de una nueva comprensión del sacerdocio, del ser sacerdote y víctima en Jesús, puesto que Jesús se había ofrecido a sí mismo en sacrificio perfecto a Dios y para los hombres. Era preciso, por tanto, reconocerlo a Jesús como el sacerdote perfecto, mediador de la nueva alianza. Esto es lo que el autor de la carta a los hebreos desarrolla en la carta, ¿no? La cristología sacerdotal de la carta a los hebreos pone fuertemente en evidencia el punto más importante de nuestra posición cristiana, y es que no existe más que un solo sacerdote en el pleno sentido de la palabra. Además, el sacerdocio de Jesucristo no se realiza en una ceremonia, sino en un acontecimiento, en la ofrenda total de su vida, que comenzó en el mismo momento de la encarnación. El sacerdocio de la Iglesia no consiste en celebrar unas ceremonias. Fíjense bien, no consiste en celebrar ceremonias, sino nuestro sacerdocio consiste en transformar nuestra existencia, abriéndola a la acción del Espíritu Santo. Eso es lo que significa ser sacerdote. Desde este punto de vista específicamente cristiano, los ministros, es decir, nosotros, los curas, los ministros, los presbíteros, estamos al servicio del sacerdocio común y no al revés. El sacerdocio común no está al servicio del presbítero, al contrario. Dicho esto, hemos de recordar una distinción que aparece en el Nuevo Testamento entre dos, y esto es muy importante, fíjense, entre dos aspectos del ser sacerdote y víctima de Jesús. Fíjense, por un lado está la ofrenda existencial y por otro lado está la mediación. Jesucristo se ofreció a sí mismo, es decir, puso toda su existencia de hombre a la disposición de Dios para la salvación de sus hermanos. Esto es la ofrenda existencial. Mi existencia a la disposición de Dios. Y además, por medio de este sacrificio, de esa ofrenda, de sí mismo, de esa ofrenda existencial, realizó en su propia persona la alianza perfecta entre Dios y el ser humano. De tal manera que por él y en él
todos los seres humanos pueden entrar íntima y definitivamente en relación con Dios, que esa es la mediación. Esto es constitutivo de nuestro ser sacerdote y víctima. Nuestra ofrenda existencial siendo, por esa ofrenda agradable a Dios, elementos de mediación entre Dios y el ser humano. Se necesita un esfuerzo constante para mantener esta orientación cristiana auténtica, que consiste en no levantar murallas entre la existencia concreta y la relación con Dios, que eso es muy típico de nosotros los cristianos. Una cosa es la relación con Dios y otra cosa es la relación con el ser humano que me rodea. Y desgraciadamente muchas veces levantamos un muro entre estos dos tipos de relaciones, haciéndolas distintas. No, tenemos que unirlas lo más íntimamente posible, de manera que la vida humana quede transformada por completo. Esto es lo que significa ser hostias vivas. Esto es lo que significa ser ofrendas permanentes. Gracias a la mediación de Cristo que comunica el fuego del Espíritu Santo, para hacer de ella una ofrenda existencial continua de obediencia a Dios para entregarnos al ser humano. No bastan pues las palabras para ser discípulo de Jesús, sacerdote y víctima. No basta tener el carnet de pertenecer a la alianza de amor. No basta con que tener el carnet, digámoslo así, de ser misionero del Espíritu Santo. No basta con eso. El ofrecimiento de la propia vida al Padre en unión con Jesús, que eso es el ofrecimiento del Verbo encarnado, que rezamos siempre, requiere ser corroborado en nuestra propia existencia con la entrega en favor de los hombres. Si no se corrobora con esto, no es auténtico. Quien dice que ama a Dios y no ama al ser humano, dice San Juan, es un mentiroso. En resumen, y finalizo ya con esto, definitivamente, en resumen, vivir el Evangelio. Ser sacerdote y víctima es vivir el Evangelio. Para asemejarnos con Jesús, sacerdote y víctima implica, por un lado, buscar convertir mi vida, obras, trabajo, oraciones, descanso, alegrías, sufrimientos, penas, tristezas, mi vida, la que sea, como sea, en una ofrenda existencial, agradable al Padre en beneficio del ser humano y motivados por el amor hacia Dios y por otro lado al ser humano. ¿Qué es lo que me motiva? El amor al Padre y al ser humano. ¿Y qué es lo que hago? Hago de mi vida, la que sea, en el momento que sea, una ofrenda existencial. ¿Con el fin de qué? Con el fin de llevar a todos los seres humanos hacia Dios. Es la parte de la mediación, ¿eh? Con una actitud solidaria hacia Dios, Padre, en obediencia filial, y hacia el ser humano. Jesús, Salvador de los hombres,